Quiero presentar ante el público a Claudio. Claudio el día de hoy nos va a hablar acerca del potencial de biocontrol y promoción del crecimiento vegetal de diferentes aislados autóctonos de Pseudomonas. Claudio es bioquímico de la Universidad Nacional de La Plata, en la cual también obtuvo un doctorado en ciencias exactas, con un trabajo sobre la regulación de la nodulación en la simbiosis fijadora de nitrógeno entre un arbusto nativo de la Patagonia y Actinomycetes del género Frankia. En el periodo del 2002 al 2004 realizó un postdoctorado en el Department de Microbiology Fundamental de la Universidad de Lausanne en Suiza, me corrige si es que lo he dicho correctamente, y así se especializó en genética bacteriana en la regulación del control biológico de fitopatógenos en pseudomonas probióticas vegetales. Actualmente es profesor titular de la Universidad Nacional de Quilmes, donde dicta el curso de Fisiología y Genética Bacteriana para la licenciatura en Biotecnología. Así que Claudio el día de hoy nos va a acompañar. Si deseas puedes ir compartiendo la pantalla. Sí, ahí voy. Creo que ya la están viendo. Sí, si quieres Bien. puedes ponerla en presentación completa para que no se vea el PowerPoint. Bien. Perfecto, bienvenido Claudio. Voy a invitar también al público a que haga preguntas a través del chat aquí para que podamos resolverlas al final de la presentación. Así que bienvenido. Bueno, muchísimas gracias Inés por la introducción. Quiero agradecer a Patricio por la invitación. Esta es la primera vez que me toca participar, Patricio, en un congreso con este público, en el sentido de que es con una orientación más hacia el sector productivo, en las distintas etapas, ¿no?, que implican la producción y la aplicación de agroinsumos, y la verdad que para mí representa una oportunidad muy valiosa de aprender, porque, bueno, como mencionaron en la introducción, yo soy un investigador científico que se ha volcado a la microbiología de plantas por una afinidad temática, por interés, por curiosidad, y desde hace unos años estamos desarrollando líneas que, bueno, que ahora les voy a compartir algunos resultados y espero que sean de su interés. Yo voy a dar la charla en castellano. Entiendo que la gran mayoría del público es de Latinoamérica. Me corrige Patricio, y eventualmente I would like also to say good morning and my greetings to all people that is English speaking that maybe is also attending. I am sorry if I talk in Spanish because it's more easy for me to do the presentation. La inmensa mayoría habla español. Me imagino. Bueno, sí, he visto que hay un número muy interesante de participantes, así que mis saludos a todos los participantes de Latinoamérica. Bueno, mi intención en esta invitación de Patricio para este congreso es comentarles en principio un poco conceptos generales sobre el control biológico por parte de bacterias que están asociadas a plantas, y luego darle un poco de información sobre nuestros resultados que hemos ido recolectando en los últimos años en este tema. Déjenme decirles que yo estoy basado en la Universidad Nacional de Quilmes, que es mi empleador, junto con el CONICET, que es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas. Nuestro laboratorio y nuestra universidad está a unos 20 kilómetros al sur de la ciudad de Buenos Aires, la ciudad capital de Argentina. Y bueno, vamos a empezar ya con la presentación. Lo primero que tengo que decirles es que esto para ustedes probablemente sea conocido. Hoy, en el siglo XXI, y a esta altura del siglo XXI, veamos, la agricultura claramente va a seguir siendo un motor industrial y el proveedor principal de alimentos en todo el mundo, pero esto lo estamos atravesando hoy en día en medio de desafíos, ¿sí?, que implican sostener
la productividad de alimentos teniendo en cuenta la calidad del suelo, es decir, manteniendo esa biología del suelo lo más activa posible, y con la perspectiva de que estamos atravesando cambios climáticos, sobre todo calentamiento y episodios de sequía que van ganando espacio, y a la vez cuestiones regulatorias y ambientales que tienen que ver con los costos de producción y el sistema de producción de agroquímicos, el impacto que tienen en el ambiente y las necesidades de precisamente reducir o en todo caso no aumentar el uso de químicos para la agricultura. Y todo este contexto complejo que nos toca atravesar para mantener la producción agrícola y de alimentos, indirectamente lo que está haciendo y forzando ya desde hace décadas es el énfasis en buscar soluciones que sean amigables y que aporten a estos desafíos, y es ahí donde los procesos naturales que ocurren en el sistema suelo, planta, organismos que viven en el suelo, están ganando mucha atención, porque la idea es comprender mejor esos procesos y cómo poder explotarlos, ¿sí? Entonces, en ese contexto, el desarrollo de nuevos insumos para el uso agropecuario basado en fenómenos biológicos es una alternativa muy, muy atractiva, sobre todo si se lo combina con otras alternativas como pueden ser los manejos agrícolas que tienden a mantener el suelo activo la mayor parte del tiempo. Entonces, es que en este contexto, y pensando en microorganismos responsables de estas actividades, es que necesariamente hay que, voy a poner el puntero, necesariamente hay que, veamos, mirar con mucho detenimiento qué es lo que pasa por debajo de la superficie terrestre, en particular en el entorno del sistema radicular de las plantas, porque una parte muy importante de lo que ocurre en la parte visible de los cultivos y que nosotros recolectamos en cada cosecha, tiene que ver con lo que ocurre por debajo de la superficie, y en particular en un entorno muy prolífico en interacciones, que es lo que se conoce como la rizosfera, ¿sí? Si nosotros hacemos un zoom hacia cualquiera de las raíces de una planta que está desarrollándose en el suelo, y llegamos a una escala tal en la cual imaginemos que las bacterias están emitiendo luz, ¿sí? Por algún fenómeno mágico o biotecnológico, lo que encontraríamos haciendo zoom entonces es una imagen muy parecida a esta que estamos viendo aquí a la derecha arriba, en donde podemos ver una raíz con sus pelos absorbentes que está rodeada de un conjunto de millones de microorganismos que se encuentran asociados muy íntimamente a esa superficie radicular. Ese entorno que rodea a las raíces es precisamente lo que se conoce como la rizosfera, y que es ese, como fue definida hace más de, digamos, de 100 años, ese volumen de suelo que está directamente influenciado por las actividades biológicas de las raíces. Y en ese entorno, donde podemos ver que hay tanta cantidad de microorganismos, es donde se van a dar una serie de procesos bioquímicos de interacciones entre microorganismos y las raíces, y entre los microorganismos entre sí. Si contemplamos digamos, taxonómicamente cuáles son los grupos de organismos que se concentran en esa región que se conoce como la rizosfera, por supuesto que además de las plantas vamos a encontrar protozoarios, algas, nemátodos, hongos, ¿sí? Arqueobacterias y bacterias. Y este diagrama que están viendo aquí, que yo lo tomé de un review de ecología microbiana de hace unos años, lo que intenta representar con cada uno de los círculos es la cantidad de información genética que aporta cada uno de los tipos de organismos
que están, bueno, en un sistema planta-rizosfera, ¿no? La planta obviamente aporta una enorme cantidad de información genética, pero todos los organismos que la rodean íntimamente también. Ahora, si además de la cantidad de información genética de cada individuo, se tiene en cuenta la cantidad absoluta de microorganismos y organismos que rodean a un sistema radicular, y lo multiplicamos por la cantidad de información genética, entonces ahí es donde nos vamos a encontrar con estos números, ¿sí?, que son elevados a una potencia, es 10 elevados a una potencia, donde el número más grande de todos es el que corresponde a las bacterias. Y esto es lo que nos está diciendo, este 10 a la 10, nos está diciendo que esa es la cantidad de información genética que están aportando las bacterias que rodean a las plantas en un sistema radicular. Dicho de otra forma, las bacterias son cuantitativamente la segunda fuente de información genómica que rodea a las plantas. Y eso no es una cuestión menor, porque esa contribución de información genética, que es lo que se conoce también como el microbioma de la planta, es lo que termina dándole sentido al organismo planta, ¿sí? De la misma forma que a nosotros, los humanos, los microorganismos que tenemos colonizando nuestro intestino, en una asociación íntima y de muy larga data, son los microorganismos, es nuestro microbioma intestinal el que nos termina dando nuestra identidad como humanos. Es decir, nosotros no solo somos células humanas, somos células humanas más millones y millones y millones de células bacterianas que tenemos en el intestino y que contribuyen con funciones fundamentales para nuestro desarrollo y para nuestra salud. Algo equivalente pasa con el microbioma de las plantas y en particular con el microbioma de ese espacio que es la rizosfera. Entonces, ese conjunto de especies que están íntimamente asociadas con la rizosfera, o también llamado microbioma, está formado por un ensamble de especies que son características de cada especie vegetal y que muchas de ellas son atraídas precisamente desde el suelo como fuente de estos microorganismos, cada vez que una semilla es sembrada en el suelo y se comienza a desarrollar el sistema radicular, ¿sí? Incluso hay algunas especies bacterianas que logran hacerse paso e ingresar al tejido intracelular, y más aún hay plantas que permiten que algunos microorganismos que están dentro de sus tejidos lleguen a los órganos reproductivos y, como les puse acá, sean cargados como pasajeros en las semillas que van a ser generadas por esas plantas, generando algo así como una especie de herencia o descendencia vertical de bacterias para la próxima generación. Entonces, estos hechos indirectamente lo que nos están hablando es de una relación de interacción entre las plantas y los microorganismos del suelo, que en algunos casos se hace muy específica y que lleva un tiempo evolutivo de desarrollo, ¿sí? De manera que hoy en día el concepto que está vigente para las plantas, y lo mismo para muchos otros organismos, es que el organismo eucariótico ya no es solamente el tejido, como les decía, con las células eucarióticas de la planta, sino que es la combinación de los tejidos vegetales más el aporte funcional de ese microbioma que está íntimamente y específicamente asociado. En conjunto, eso forma lo que se conoce como el holobionte, en este caso planta. Nosotros seríamos un holobionte humano, ¿sí? Nuestras células eucarióticas más todo nuestro complemento de microbioma, que principalmente lo tenemos en nuestro intestino. Un ejemplo nomás para ilustrarles la función de este microbioma. Nosotros hace unos años estábamos estudiando la flora de bacterias de semillas de arroz y nos encontramos con que si nosotros
poníamos a germinar las semillas de arroz sin las bacterias que están asociadas, y además incluíamos artificialmente la presencia de un hongo patógeno para los plantines de arroz, nos encontrábamos con que en presencia de este hongo patógeno las semillas eran atacadas, y, digamos, las plántulas eran atacadas por el hongo patógeno y la mayoría de ellas no podía continuar desarrollándose. Ahora sí, el ensamble de bacterias asociadas a las semillas permanecían con las semillas, en presencia del hongo lo que teníamos era un desarrollo cuasi normal de las plántulas, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo concreto que nos tocó a nosotros, digamos, ver con nuestros propios ojos, de que la flora asociada a las semillas, en este caso de las plántulas de arroz, es fundamental para ponerle una restricción al desarrollo de un hongo patógeno. Esto, puesto también en términos biológicos o de conceptos biológicos, es lo que se conoce como biocontrol o control biológico, ¿sí? Donde un microorganismo, en este caso, o un conjunto de microorganismos, es capaz de controlar los efectos negativos de la presencia de un patógeno, en este caso para plantas. Entonces, volviendo ahora a esas comunidades asociadas a las rizosferas de las plantas, se conoce ya desde finales de los años 70 un concepto que fue desarrollado específicamente para referirse a los microorganismos que en el entorno de la rizosfera aportan funciones que son relevantes para la salud y el desarrollo de las plantas. Ese concepto es el de rizobacterias promotoras del crecimiento o el desarrollo vegetal, de ahí la sigla PGPR, y esta sigla engloba una fracción del microbioma de la rizosfera que aporta funciones fundamentales para la salud y para el desarrollo de las plantas, porque facilitan el acceso a macro y micronutrientes, porque a través de la modulación de las vías hormonales naturales de las plantas estimulan el desarrollo del sistema radicular y entonces indirectamente mejoran la capacidad de acceso a nutrientes y agua. Estas bacterias PGPR también aportan con mecanismos que le permiten a las plantas resistir o sea, estar mejor preparadas para un conjunto de estreses abióticos, y por supuesto una función muy importante de escudo, que es el de biocontrol de fitopatógenos, que es un poco el tema que nos reúne hoy en este congreso, ¿cierto? Entonces, colectivamente, el ensamble de microorganismos que una planta es capaz de reclutar, ¿sí?, en la rizosfera, cuando esas funciones son aportadas por esos microorganismos, lo que tenemos es una contribución concreta al crecimiento y a la salud de las plantas. Es decir, que las bacterias PGPR se las puede considerar como una homología al concepto que se desarrolló para bacterias benéficas para humanos, se los puede considerar como microorganismos probióticos vegetales, que es otro de los términos que se suele utilizar. Ahora, para vincular un poco con las tendencias que en la charla anterior fueron presentadas, con una de las alternativas de nuevos productos para la agricultura que sean amigables con el ambiente, es que obviamente un objetivo natural del estudio de las comunidades PGPR de plantas es la de poder obtener algunos representantes de esas comunidades en forma aislada y pura en el laboratorio, poder caracterizarlos en cuanto a su identidad y a sus propiedades, evaluar su capacidad de promover el crecimiento en condiciones controladas, y si eso ocurre y se puede demostrar, entonces la intención es llevarlo a escala
de producción para que esto termine finalmente en un producto que pueda contribuir en forma concreta y efectiva y eficiente con la agricultura en el marco de los desafíos que les comentaba al principio de la presentación. O sea que la idea, obviamente, de caracterizar las funciones de este microbioma es poder acceder a ellas, ¿sí? Y poder propagarlas y así generar productos que nos permitan intervenir en la agricultura, en alguna de las etapas de producción, y así aportar funciones clave para el rendimiento de los cultivos. Eso obviamente requiere que nosotros seamos capaces de cultivar a los microorganismos en el laboratorio. Por eso aclaro, como ven en esta diapositiva, que de ahora en más, en lo que queda de la charla, yo me voy a enfocar en microorganismos que tienen la capacidad de ser cultivados en el laboratorio. Eso no implica, es decir, que los microorganismos que no sean cultivables tampoco sean accesibles, ¿sí? Uno tendría que trabajar en las condiciones para lograr cultivarlos en el laboratorio, o, alternativamente, uno puede estudiar cómo favorecer el desarrollo de PGPRs no cultivables a través de estudios independientes de la cultivabilidad, es decir, con miradas que pasen por el estudio de la taxonomía, es decir, por cuantificar las especies que están presentes en la rizosfera y ver cómo se modifican de acuerdo a este manejo agronómico, por ejemplo. Entonces, lo que es acceso a las funciones de microorganismos no cultivables, yo no voy a hacer referencia, pero lo que quiero dejar claro es que el hecho de que no sean cultivables no implica que no se puedan explotar en forma indirecta. En cuanto a microorganismos cultivables, el ejemplo más común y más claro y más contundente para la industria de los bioinsumos es el desarrollo de inóculos para leguminosas, con una contribución concreta a la fertilización nitrogenada como mecanismo principal. Una industria que tiene muchísimas décadas de desarrollo exitoso en todo el mundo. Luego comenzaron a ser explotados, caracterizados primero y explotados una serie de microorganismos también asociados a las raíces de las plantas, entre los cuales se encuentran Azospirillum como género y Pseudomonas, por supuesto, que va a ser el foco de esta charla. Pero hay un conjunto de otras especies que se están caracterizando actualmente, precisamente porque la diversidad de microorganismos en la rizosfera es enorme, ¿sí? Y hay un potencial genético para el desarrollo de bioinsumos muy, muy importante. Hasta ahora, o hasta, digamos, los últimos, hasta la década del 90, 2000, los inoculantes que se han desarrollado a base de bacterias aisladas del suelo o de la rizosfera eran esencialmente inoculantes basados en un microorganismo. Y eso hoy está cambiando y hay una tendencia a la generación de inoculantes mixtos, donde se combinan microorganismos que aportan funciones complementarias. Y ese también es un aspecto que hay mucha demanda porque de alguna forma intenta acercarse muy tímidamente desde la tecnología a la realidad de la rizosfera, que es un ambiente sumamente complejo. Y por supuesto que hay otras dos ramas donde el desarrollo tecnológico puede aportar en el futuro cercano, a partir de microorganismos PGPR cultivables, como son la obtención de productos del metabolismo secundario principalmente, para la formulación de bioinsumos, donde ya no habrá células vivas, sino los metabolitos producidos por esas bacterias. Y no hay que descartar, por supuesto, por más que las restricciones regulatorias siguen siendo muy importantes, pero el desarrollo de variantes genéticamente modificadas con capacidades de promoción de crecimiento incrementadas, eso no se puede descartar porque tecnológicamente hay una serie de herramientas que permiten generar
modificaciones genéticas sin dejar riesgo biológico en las bacterias. O sea, sin dejar, por ejemplo, determinantes de resistencia a antibióticos. Eso va a generar eventos de bacterias genéticamente modificadas que deberían poder ser aprobadas sin distinción respecto a los aislamientos silvestres que se obtienen desde el medio ambiente. Muy bien. Habiendo hecho esta primera, digamos, introducción marco respecto a las PGPRs, ahora me gustaría enfocarme entonces en Pseudomonas en relación contra el biocontrol de fitopatógenos, y permítanme dedicarle unos minutos al origen, digamos, fenomenológico del estudio de este comportamiento, que tiene que ver con un fenómeno que se ha observado en varios lugares del planeta, asociado a cultivos que en determinadas circunstancias geográficas o de condiciones climáticas mostraban efectos del desarrollo de fitopatógenos, pero bueno, un caso muy concreto es el de la desaparición de estos síntomas por el monocultivo de trigo, que se ha descrito, por ejemplo, en ciertas regiones de Estados Unidos, y contrario a la lógica que tenemos hoy en día de que el monocultivo tiende a generar problemas de emergencia de fitopatógeno. En el caso del monocultivo de trigo, y en algunas regiones en particular, como en Estados Unidos, ha generado el monocultivo el enriquecimiento de bacterias asociadas a las raíces del trigo, el aumento de poblaciones benéficas en el suelo, que terminan transformando un lote donde había una alta incidencia de fitopatógenos y por lo tanto bajos rendimientos. Con el correr de los años se pasa a una situación donde el mismo suelo, a pesar de contener todavía material biológico del hongo fitopatógeno, ahora ya no se manifiestan los síntomas. Y eso, digamos, digamos, como se refiere a estos suelos, es suelo conducivo, para ponerle un nombre, cuando es un suelo que contiene material infectivo de un hongo patógeno y entonces se manifiesta la enfermedad, y la situación que se alcanza luego de varios años de monocultivo es de un suelo supresivo, que implica que el patógeno sigue estando presente, pero no se manifiestan los síntomas en la planta que se está cultivando. Este fenómeno que se observa en el campo se puede trasladar al laboratorio, porque uno toma una muestra del suelo donde se desarrollan los síntomas, y ese será el suelo conducivo, y en el laboratorio uno puede sembrar semillas de una planta. En este caso estamos viendo un ejemplo con remolacha, en el suelo conducivo, y si en el suelo además se inocula una cierta concentración de un patógeno muy común de hortícolas, como el Rhizoctonia solani, en el suelo conducivo las plántulas van a desarrollar síntomas de infección por Rhizoctonia. Ahora, si lo que usamos como sustrato es un suelo supresivo, ¿sí?, que tiene la característica precisamente de impedir que se desarrollen los síntomas de la presencia de un patógeno, las mismas semillas sembradas en ese suelo supresivo ahora van a mostrar un aspecto saludable como el de las plantas que están en ausencia del patógeno. Es decir, que la supresividad es algo que está presente en la matriz del suelo, que tiene una cierta composición que es la que define esa supresividad. Y esa supresividad o capacidad natural de un suelo de controlar la presencia de patógenos, en última instancia es un fenómeno microbiológico. Por supuesto que tiene una contribución química y física, ¿no?, porque el suelo es una matriz muy compleja, que es el resultado de la interacción entre los componentes no biológicos y los componentes biológicos. Pero la supresividad, el fenómeno de supresividad, es un fenómeno esencialmente microbiológico. Y eso se pudo demostrar en distintos experimentos.
Uno de ellos, que a mí me gusta siempre referir por su elegancia, es este que estamos viendo acá, en donde se puede visualizar que en este esquema gráfico el eje Y representa una magnitud que es proporcional a los síntomas de enfermedad en plántulas que se siembran en el suelo. Entonces, si las plantas de remolacha se siembran en un suelo supresivo, y estamos en presencia de un hongo patógeno, prácticamente no hay desarrollo de síntomas. Sería el caso del recipiente superior. Ahora, si el suelo es un suelo conducivo, que no tiene la capacidad de inhibir los efectos patógenos del hongo, entonces hay mucho mayor desarrollo de síntomas, como estamos viendo aquí abajo. Ahora, si se combina suelo, es decir, si se mezcla suelo conducivo con suelo supresivo en iguales proporciones, lo que vamos a obtener es un resultado como el que estamos viendo aquí en el medio, donde dice CS. Ahí las semillas fueron sembradas en una mezcla de suelo conducivo y suelo supresivo. Entonces ahí lo que estamos viendo es que hay una mayor incidencia de enfermedades, y eso es porque estamos diluyendo el suelo supresivo. Lo mismo se obtiene si al suelo supresivo lo calentamos durante 1 hora a 50 grados o a 80 grados. ¿Sí? Es decir, tratamientos que van a inactivar gran parte de la microflora que tiene ese suelo. Bueno, esos tratamientos tienden a hacer perder la supresividad. Pero lo más interesante es si se hace una inactivación no por calor, porque eso el calor, digamos, afecta también las propiedades físico-químicas del suelo. Si el suelo se esteriliza por radiación gamma, ¿sí?, algo que solamente va a actuar sobre microorganismos, o sobre los organismos del suelo, en ese caso la esterilización con radiación gamma evita o hace perder casi completamente la supresividad. Y eso es una indicación de que la supresividad tiene un origen biológico, ¿sí? Y de hecho, ¿cuál es la conexión entre ese fenómeno de supresividad y microorganismos como los aislamientos del género Pseudomonas? Bueno, si nosotros tomamos suelo supresivo y suelo conducivo y hacemos una extracción de ADN, y de esa extracción de ADN del suelo, que contiene toda la mezcla de ADN de los microorganismos que están presentes, y nos enfocamos en cuantificar cuánto ADN proviene de células del género Pseudomonas, obtendríamos resultados comparativos como los que vemos en este gráfico, donde las barras negras indican la abundancia de genotipos de Pseudomonas en el suelo supresivo, en las barras negras, versus el suelo conducivo, que son las barras blancas. Entonces esto lo que nos está mostrando es que la abundancia de bacterias del género Pseudomonas en un suelo supresivo es mucho mayor que en un suelo conducivo. Ahí hay una relación que puede ser causal o casual, por supuesto, ¿no? Ahora, si en vez de cuantificar a través del ADN, lo que se hace es permitir el crecimiento de las bacterias en medios de cultivo, es decir, intentar aislar las bacterias y que se reproduzcan en el laboratorio a partir de suelo supresivo o a partir de suelo conducivo, y luego sobre esas colonias que se desarrollan, analizamos colonia por colonia la capacidad de ese aislamiento de inhibir el desarrollo de fitopatógenos, nos vamos a encontrar con resultados como los que están resaltados aquí arriba a la derecha, en donde entre un 25 y un 44% de las colonias que se desarrollaron, aisladas, de bacterias, son del género Pseudomonas, y entre un 25, es decir, entre un cuarto y casi la mitad de esas colonias tienen la capacidad de inhibir el desarrollo de hongos fitopatógenos. Mientras que en un suelo conducivo se pueden aislar muchas menos Pseudomonas, y eso es porque de por sí su abundancia es menor en un suelo conducivo, y de las que se aíslan, muy pocas, o sea, una fracción muy baja, tienen la capacidad de
inhibir el desarrollo de hongos fitopatógenos. Entonces, esta es otra evidencia de que en un suelo supresivo hay un enriquecimiento de genotipos de bacterias que tienen la capacidad de inhibir el desarrollo de hongos fitopatógenos. Así que hay una conexión entre la abundancia de genotipos biocontroladores naturales y la supresividad de un suelo. Y esto que yo se los estoy ilustrando con un estudio puntual ha sido corroborado en distintos estudios con distintos cultivos patógenos y geografías. Y bueno, ya que menciono entonces género Pseudomonas, permítanme también contarles unas palabras respecto a este género de bacterias. Quiero aclarar que, obviamente por una, digamos, de formación profesional y porque estamos enfocados en nuestro laboratorio en el estudio de este género, esta charla hace foco en este grupo, pero nobleza obliga, el género Pseudomonas es uno de los representantes taxonómicos muy abundantes en la rizosfera de distintas plantas, y existen otros géneros que tienen rasgos biocontroladores que se podrían explotar, ¿sí? Por ejemplo, Bacillus, que ustedes los deben haber escuchado mencionar y de los cuales hay algunos productos registrados, ¿sí? Así que yo ahora continúo, como decía el título, hablando de Pseudomonas, pero para nada hay que perder de vista de que solo representa uno de los géneros accesibles para la formulación de agrobiosumos. Entonces, el género Pseudomonas es un género muy complejo biológicamente, muy diverso. Hay cerca de 270 especies diferentes que han sido reconocidas en la literatura. No solo las encontramos a estas bacterias asociadas a plantas, prácticamente están distribuidas en todo el planeta. Son bacilos gram negativos y tienen una característica que nos conviene desde el punto de vista industrial, que es que se las puede aislar y cultivar en el laboratorio de una forma relativamente sencilla, ¿sí? Y eso también ha permitido el desarrollo de un montón de herramientas de estudio, microbiológicas, bioquímicas, genéticas y genómicas. De hecho, hay una base de datos abierta donde hay centenas de genomas disponibles de estas bacterias, y eso permite todo un abordaje de estudio con estrategias que permiten vincular eso, ¿no? La capacidad genética con los fenotipos. Ahora, para corroborar nada más nuestra primera afirmación de que las pseudomonas están asociadas a Rhizophaera, nosotros mismos hemos cuantificado la abundancia de las bacterias de este género en la Rhizophaera de cultivos extensivos como soja y maíz, en regiones geográficas diferentes de Argentina, siempre en la pampa húmeda, ¿no? En Córdoba, Buenos Aires, Entre Ríos. Y entonces hemos cuantificado, les decía, la cantidad de microorganismos del género Pseudomonas que se recuperan de la rizosfera de estos cultivos, y también medimos en paralelo la abundancia de Pseudomonas en el suelo alejado de las raíces de estos cultivos, ¿no? De estas plantas tomadas a campo. Y como pueden ver en este gráfico, el patrón general que obtuvimos es que en la rizosfera de las plantas, la abundancia de bacterias del género Pseudomonas se ubica en alrededor de 10 a la 8, es decir, 10 millones de bacterias por gramo de suelo rizosférico. Mientras que en el suelo alejado de las raíces, la abundancia de estas bacterias está en el orden de 10 a la 4, es decir, 10.000 células por gramo. Esto implica que hay una tendencia natural de las bacterias colectivamente del género Pseudomonas de colonizar, de dirigirse y multiplicarse en forma preferencial en la rizosfera de cultivos como maíz y soja, ¿sí? Alcanzando abundancias que van entre 100 y 10.000 veces más altas
que las que encontramos en suelo donde no hay raíz, ¿no? Entonces ahí esto muestra una preferencia de nicho muy importante. A partir de esas raíces, que nosotros podemos recolectar en el campo, ¿sí? Es que, por suerte, se dispone de medios de cultivo para aislar en forma selectiva bacterias del género Pseudomonas. Entonces, si nosotros simplemente tomamos una raíz y la apoyamos sobre un medio de cultivo que solo restringe el crecimiento a bacterias de este género, nos podemos encontrar con situaciones como las que estamos viendo en esta diapo. O sea, si nosotros preparamos una suspensión de bacterias a partir de las raíces, mejor dicho, de la rizosfera, de raíces de una planta, y diluimos esa suspensión y la ponemos en un medio de cultivo que no es restrictivo, vamos a tener una imagen típica como esta que estamos viendo aquí en el centro, donde tenemos una multitud de colonias individuales con distinto morfotipo y pigmentación y capacidad de crecimiento, que representa una fracción de las bacterias que pueden ser cultivadas en este medio que es no selectivo. Ahora, si la misma suspensión de bacterias la ponemos en contacto con un medio de cultivo cuya composición determina que solo los representantes del género Pseudomonas puedan multiplicarse, la situación pasa a ser como vemos aquí a la derecha. Las colonias que aparecieron ahora en este caso son mucho menos, y bueno, después hay formas microbiológicas y genéticas de verificarlo. Estas colonias son efectivamente representantes de género Pseudomonas. Entonces, esto es simplemente para mostrarles de que se dispone de herramientas microbiológicas que nos permiten aislar, ¿sí? Y disponer en el laboratorio de representantes de Pseudomonas que provienen de un material biológico de interés, como puede ser la rizosfera de un cultivo a campo. Y una vez que tenemos esos aislamientos de bacterias en el laboratorio, purificados y verificados genéticamente, bueno, podemos, por ejemplo, realizar enfrentamientos sencillos, como estos que estamos viendo aquí, donde en un mismo medio de cultivo se disponen bacterias con hongos, ¿sí? Si estos hongos son hongos fitopatógenos, como por ejemplo distintas especies de Fusarium que estamos viendo aquí a la derecha, bueno, podemos encontrarnos con resultados como los que vemos a la izquierda, donde un aislamiento bacteriano del género Pseudomonas obtenido de la rizosfera de una planta, cuando se lo cocultiva con Fusarium, sea Semictectum en el caso de arriba o Graminearum en el caso de abajo, este ensayo de cocultivo nos está poniendo de manifiesto que este aislamiento bacteriano es capaz de inhibir fuertemente el desarrollo del hongo, ¿sí? En estas condiciones de cultivo. Y eso es una primera aproximación relativamente sencilla a la caracterización de un potencial de este biocontrol, ¿no es cierto? Ese potencial luego uno lo puede evaluar en condiciones controladas, sometiendo plantas que obtienen en el laboratorio a la presencia de un patógeno, como estamos viendo acá, por ejemplo, para el sistema Pepino y Pythium, donde este es el aspecto del crecimiento de plantas o plántulas de este pepino, axénicas, y abajo las mismas semillas germinadas, pero en presencia de Pythium, ¿sí? El Ovomycete Pythium, y vemos cómo la infección en las raíces genera la podredumbre y que no se puedan desarrollar prácticamente las plántulas. Ahora, si además de Pythium ponemos a las semillas en contacto con una cepa de Pseudomonas biocontroladora, vemos ahora que la presencia de la bacteria es capaz de proteger a las plántulas de la presencia del hongo, y esto es lo que sería una reproducción del fenómeno de biocontrol ahora en condiciones de laboratorio, ¿cierto? La bacteria aplicada sobre las semillas de pepino controla el desarrollo de la enfermedad causada por Pythium y permite un desarrollo de la plántula bastante similar, o en todo caso ha recuperado bastante desarrollo en comparación al control.
Lo mismo ha sido demostrado en multiplicidad de sistemas de patógeno planta para trigo, ¿sí? Por ejemplo. Acá tenemos el desarrollo de plántulas de trigo, ¿sí? Control, o en presencia de un hongo que también genera una infección radicular y podredumbre de las raíces y un menor desarrollo del trigo. Pero si las semillas se coinoculan con la misma cepa biocontroladora que veíamos a la izquierda de Pseudomonas, bueno, ahora las plantas de trigo tienen un aspecto muy similar a las del control, ¿no? Esto, digamos, para mostrarles que el fenómeno de biocontrol se puede llevar al laboratorio y mostrar su efectividad utilizando microorganismos del género Pseudomonas. ¿Cuál es la base, digamos, de este fenómeno a nivel molecular? Bueno, es una combinación. Yo acá lo que les estoy mostrando es un resumen de las distintas moléculas que se han caracterizado como responsables del fenómeno de biocontrol en distintos aislamientos del género Pseudomonas. La producción de ácido cianhídrico o el gas volátil cianuro de hidrógeno, pioleuterina, penacinas, 7-hidroxitropolona, pirronitrina, diacetilfluoroglucinol. Cada uno de estos son compuestos producidos preferentemente por una cepa biocontroladora de Pseudomonas que se ha caracterizado a nivel químico y genético. Pero también los aislamientos producen enzimas extracelulares con capacidad de degradación de moléculas claves en los patógenos de plantas. También producen sideróforos como agentes de competencia por hierro, y metabolitos secundarios como lipopéptidos cíclicos que tienen la capacidad de lisar o destruir formas de reproducción de algunos hongos. Esto es un poco un simple resumen para mostrarle un pantallazo de la capacidad metabólica que tienen distintas especies del género Pseudomonas de producir metabolitos responsables de la actividad biocontrol. Y no solo eso, sino que se ha logrado vincular para muchos aislamientos de Pseudomonas la identidad de la molécula responsable del biocontrol con los genes que son necesarios para su biosíntesis. Y entonces hay para distintas familias de moléculas de antagonismo de hongos, ya se conocen cuáles son los determinantes genéticos correspondientes. Y esto es importante porque esto permite, cuando uno obtiene un aislamiento que tiene un rasgo de control biológico en el laboratorio, si accede a la información del genoma, de la información genética que tiene esa bacteria, uno puede explorar el genoma para buscar a ver qué tipo de genes contiene y entonces saber cuál es el metabolito que puede producir esa bacteria. Lo último que les voy a comentar respecto a este fenómeno de biocontrol por parte de Pseudomonas, que no es una cuestión menor, es que el hecho de que una bacteria tenga la capacidad genética de producir metabolitos antifúngicos y que yo pueda visualizar esos genes y que en el laboratorio yo pueda visualizar la producción del metabolito antifúngico, no es una garantía de que en cualquier situación esa bacteria va a producir ese metabolito. Es decir, como todo metabolito bacteriano, suele estar sometido a regulación, es decir, su producción depende de las condiciones. Y para ilustrar simplemente ese fenómeno, acá ustedes están viendo en estas barras, se da una idea de la cantidad de producción de uno de los antifúngicos de Pseudomonas, que es el diacetilfluoroglucinol, y ustedes lo que pueden ver muy sencillamente en forma visual es cómo la cantidad de este metabolito antifúngico depende de la fuente de carbono que se utilizó para cultivar a la bacteria en el laboratorio. Al punto tal que hay algunas fuentes de carbono que reprimen completamente la producción del metabolito, ¿sí? Otro factor importante es la temperatura de cultivo, ¿sí? Y
más importante aún a tener en cuenta es el hecho de que si la bacteria se encuentra colonizando las raíces de distintas plantas, como en este caso están viendo de poroto, pepino, maíz, trigo, la expresión de los genes para la síntesis de este metabolito antifúngico también varía entre las distintas plantas, ¿sí? Entonces, muy probablemente esto es porque en ese entorno químico que es la rizosfera, hay señales que modulan o que regulan la expresión de los genes de biocontrol, ¿sí? Digo porque esto es importante, porque es un aspecto a considerar a los fines de formulación de agentes de biocontrol de origen bacteriano y a consideraciones sobre el blanco, ¿no? A ver sobre qué cultivo yo quiero utilizar este determinado agente de biocontrol. Bien, ahora un comentario rápido que les quería hacer. Las bacterias, sigo con Pseudomonas, son, como les decía, habitantes de la rizosfera de las plantas, interactúan directamente con las plantas y con los otros componentes benéficos de la rizosfera, pero las bacterias del género Pseudomonas, como muchas otras bacterias, son también el blanco de acción de otros organismos que pueden modular la abundancia de Pseudomonas en la rizosfera. Y dos grupos muy importantes son protozoarios y nemátodos, que se pueden alimentar de bacterias. Entonces, una cuestión a tener en cuenta es que las... Un segundito que... A ver si puedo cambiar... Ahí va. Una cuestión importante a tener en cuenta es que las bacterias, cuando uno las introduce en el nicho como un inoculante, no solo uno busca que colonicen la rizosfera para que se establezcan, sino que también algo que les va a pasar a esas bacterias es que van a estar expuestas a depredadores, ¿sí? Entonces, un aspecto que uno puede estudiar en el laboratorio es qué ocurre con la capacidad de unas bacterias de interés de resistir la predación por parte de eucariotas. Entonces, en estos videos yo les estoy mostrando qué ocurre con un ciliado, que es un protozoario que se puede encontrar en la rizosfera, cuando lo mezclamos con bacterias. Acá las bacterias, por una cuestión de aumento, no las podemos ver, ¿no? Lo que estamos viendo es que los ciliados pueden sobrevivir y alimentarse de las bacterias y multiplicarse. Pero eso es para un aislamiento bacteriano en particular. Para este otro aislamiento que tenemos a la derecha, cuando lo pusimos en contacto con el aislamiento, con el protozoario, ustedes pueden ver que el protozoario ha sufrido las consecuencias de estar en contacto con esta bacteria. Entonces, en ese caso, la bacteria es resistente a la depredación por parte de este protozoario. Entonces ahí tienen, por ejemplo, un aspecto con el cual ustedes podrían diferenciar una característica de dos agentes potenciales de biocontrol. Uno es de esperar que tenga mayor sobrevida porque es capaz de resistir a la depredación de eucariotas. Lo mismo se puede hacer con otros eucariotas depredadores de bacterias, como son los nemátodos. Entonces uno puede usar el nemátodo Caenorhabditis elegans como depredador de bacterias y estudiar qué ocurre con la capacidad de depredación de bacterias biocontroladoras. Y nos vamos a encontrar con que si nosotros enfrentamos a nemátodos contra una bacteria biocontroladora de hongos, los nemátodos al cabo de unas pocas horas, o en realidad son días, mueren, ¿sí? Digamos, pierden la capacidad de alimentarse de estas bacterias biocontroladoras. Mientras que si la bacteria es una bacteria no biocontroladora, los nematodos se mantienen vivos, ¿sí? Entonces, nosotros hemos analizado estas cuestiones con colecciones de bacterias que tienen rasgos biocontroladores, y lo que hemos encontrado es que precisamente existe una conexión muy fuerte entre la capacidad de las bacterias de antagonizar hongos fitopatógenos y a su vez de ser resistentes a la depredación por parte de eucariotas.
Es decir, que habría una conexión, al menos para bacterias del género Pseudomonas, ¿no? Habría una conexión entre la capacidad de contribuir con el biocontrol de fitopatógenos en la rizosfera y a su vez resistir la depredación por parte de eucariotas. Y esos fenómenos están conectados precisamente por las mismas moléculas que son los compuestos responsables de este biocontrol. Esto lo hemos aprovechado para evaluar la capacidad de resistir, en el caso de tomate, el cultivo de tomate en invernadero, de resistir o de, digamos, desarrollarse en la presencia de un nemátodo que forma agallas, que baja el rendimiento, y lo que hemos visto es que la aplicación de una bacteria biocontroladora, por única vez en el momento del trasplante de este tomate a estos tubos con suelo, ante la presencia de nemátodos en el mismo sistema, la aplicación de una sola vez de una carga de bacterias biocontroladoras reduce significativamente la cantidad de agallas que se forman en el sistema radicular, reduce significativamente la cantidad de huevos que ponen estos nemátodos y finalmente la tasa de reproducción, que es un parámetro que mide en última instancia cuánto puede desarrollarse este nemátodo en el entorno de las raíces del tomate. Bien, creo que ya me estoy acercando al final. A lo mejor me extiendo unos 5 minutos, les pido disculpas, porque ahora en realidad lo que quiero pasar es a contarles nuestra experiencia reciente sobre la generación de una colección de bacterias autóctonas de Pseudomonas obtenidas a partir de rizosfera y de suelo de cultivos en la Argentina, y contarles muy brevemente cómo es el panorama actual en cuanto a los productos que se encuentran registrados en dos mercados internacionales, como son Estados Unidos y la Comunidad Europea, en lo que respecta a agroinsumos formulados con agentes de biocontrol microbianos. El panorama es que en Estados Unidos hay 9 productos formulados en base a Pseudomonas, distintas especies de Pseudomonas, y 2 en el mercado de la Comunidad Europea. Y claramente Pseudomonas, como ven numéricamente, es el tercer grupo taxonómico en presencia en estos productos. Bacillus se lleva el premio. Localmente, y cuando digo localmente me refiero a Argentina, que es el país donde digamos, yo estoy trabajando, el Registro Nacional de Terapéutica Vegetal cuenta con 0 productos formulados en base a Pseudomonas, y los pocos que hay corresponden otra vez al género Bacillus. Entonces, bueno, un poco nuestro trabajo, como el de otros grupos aquí en Argentina, apunta a poder cambiar este 0 y lograr que se registren productos en base a Pseudomonas biocontroladoras. Lo que nosotros hemos tratado de hacer para diferenciarnos, si quieren, un poco, es incluir en la selección de los microorganismos de interés la mirada de la efectividad a campo. ¿Por qué? Porque ese es un aspecto de larga data en el intento de desarrollar insumos efectivos en el campo. El camino tradicional es aislar, como les decía, los microorganismos a partir de una fuente de interés, caracterizarlos en el laboratorio, realizar las pruebas de eficacia en condiciones controladas, formular entonces los productos y luego ir al campo. Y es ahí donde en muchos casos se obtienen fracasos, ¿sí? Cuando los productos son evaluados a campo. Pero no porque los microorganismos no sean efectivos, no hayan demostrado ser efectivos, sino porque existe un salto muy importante entre las condiciones de evaluación en el laboratorio o en condiciones controladas y la situación real de cultivos a campo. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer es contemplar el consejo sabio del investigador que le puso nombre a los PGPR, que es Joseph Klepper, allá por fines de los 70, y
incorporar la evaluación a campo como un criterio de selección de los microorganismos de interés, haciendo una especie de bypass en este flujo para lograr llegar a la generación de productos como agrobiensumos, donde la eficacia a campo sea un factor decisivo, ¿sí? Entonces, con esta mirada, lo que nosotros hicimos como parte de un proyecto mucho más grande que involucraba a otros investigadores y otros grupos microbiológicos, por un lado aislamos bacterias del género Pseudomonas a partir de distintas localidades de la región pampeana, la más productiva de Argentina, y por otro lado dispusimos una serie de hongos aislados también de residuos vegetales con síntomas de enfermedad, y entonces lo que decidimos hacer es enfrentar esa colección de aislamientos fitopatógenos con la colección de aislamientos de Pseudomonas, de forma tal que pudiéramos, en una primera etapa de selección, identificar aquellos aislamientos que eran capaces de evitar el desarrollo de cada uno de los hongos contra los cuales nos enfrentamos. Y así fuimos seleccionando una serie de aislamientos que después, sobre cientos de aislamientos, nos fuimos quedando con un número más reducido, a los cuales pasamos a una segunda etapa de confirmación de ese rasgo de antagonismo in vitro, ya con un ensayo un poco más semi-cuantitativo, donde inoculábamos una cantidad definida de propágulos de cada uno de los hongos en una placa de Petri, en un medio de cultivo, y generábamos una estría para el crecimiento de las bacterias seleccionadas. De esa forma, logramos reducir la colección inicial de cientos de aislamientos a un conjunto de 20 aislamientos bacterianos del género Pseudomonas, con una diversidad de especie importante y fenotípica, como están viendo en este panel, aquí arriba a la izquierda, y cada uno de estos 20 aislamientos lo enfrentamos a una serie de 12 aislamientos fitopatogénicos de hongos, para los cuales pudimos determinar la capacidad inhibitoria de cada uno de estos aislamientos. Y en esta representación gráfica lo que estamos viendo es este potencial de inhibición de cada uno de estos 20 aislamientos bacterianos, donde cada una de las barras representa la suma de los halos de inhibición contra cada uno de los 12 hongos evaluados. Entonces, así, a simple vista, ustedes pueden ver que hay algunos aislamientos que obtuvimos que tienen un amplio espectro de inhibición, porque cada uno de estos sectores de la barra corresponde a cada uno de los hongos diferentes, y a su vez un potencial acumulado de inhibición mucho mayor que el de otros aislamientos, que tienen un espectro más acotado de infección y menor potencia. Además, lo que hicimos fue caracterizar, 2 minutitos más y ya termino, caracterizar in vitro en el laboratorio la capacidad de estos 20 aislamientos de mejorar el crecimiento, al menos en in vitro, del desarrollo de las plantas, y estos son los que se llaman índices de promoción directa del crecimiento. Y esto lo fuimos indexando, es decir, asignándole valores semi-cuantitativos para poder categorizar a cada uno de nuestros 20 aislamientos de acuerdo a su potencial de biocontrol, que depende obviamente de la inhibición que vimos in vitro de hongos fitopatógenos, más una serie de evaluaciones que tienen que ver con la presencia de actividades directamente responsables de este antagonismo. Y así fue que pudimos categorizar a los aislamientos en una serie de aislamientos que tienen más bien potencial biocontrolador y una serie de otros aislamientos dentro de la colección que, si bien fueron seleccionados por ser biocontroladores, prevalecen sus características de promoción directa de crecimiento. Y en esta instancia fue que pasamos a seleccionar 10 aislamientos, 5 del sector biocontrolador, vamos a decir así, y 5 del sector promoción directa, para ser evaluados en su performance a campo, inoculando semillas de trigo o de maíz de diferentes variedades
en 3 localidades diferentes de la provincia de Buenos Aires y a lo largo de 3 campañas diferentes, que son la campaña 15-16, 16-17 y 17-18. Y lo que esencialmente observamos cuando analizamos colectivamente los resultados de todos estos ensayos a campo, es que hay algunos aislamientos que tuvieron una performance acumulada de mejora en el rendimiento de trigo y maíz, que superaron a el único producto hoy comercializado en Argentina como biocontrolador, que es a base del hongo tricoderma y que fue nuestra referencia. Es esta barra que está aquí en el medio, que dice TH2, eso es semillas inoculadas con un biofungicida a base de tricoderma. Nosotros tuvimos algunos aislamientos de la colección que tuvieron mayor eficacia en la promoción del rendimiento a campo de trigo y de maíz que este tricoderma sola. Y otra cosa muy interesante, que combinados con tricoderma, ¿sí?, algunos aislamientos tuvieron incluso mejor eficacia que tricoderma sola, ¿sí? Entonces, eso nos da la pauta de que algunos de los aislamientos de la colección tienen un potencial de mejora del rendimiento a campo de trigo y maíz que ha sido evaluado a campo, ¿no? Si bien ahora nosotros podemos desagregar el efecto en el rendimiento por campaña y por cultivo, en ese caso podemos visualizar que la inoculación con nuestros aislamientos ha sido mucho más efectiva en trigo que en maíz. En maíz hubo un efecto de las campañas más importante y el efecto de la inoculación se dio principalmente en la campaña 2016-2017. Mientras que para trigo fue significativa en las 3 campañas, en las 3 localidades geográficas y con las 3 variedades evaluadas. Y acá viene lo más interesante para nosotros, que resultó una sorpresa, que fue cuando nosotros analizamos en forma ciega qué correlación existe entre el rendimiento observado a campo por cada uno de los 10 aislamientos que evaluamos en trigo y maíz, y el potencial que nosotros habíamos cuantificado en el laboratorio de biocontrol o de promoción directa de crecimiento. Y nos encontramos con la sorpresa que hubo una correlación positiva y significativa entre ese índice de potencial biocontrol que medimos en el laboratorio y el rendimiento mejorado del cultivo de trigo y maíz. Y todo lo contrario, es decir, una correlación inversa con la capacidad de promoción directa de este crecimiento. Entonces, esto nos está diciendo que al menos para el conjunto de aislamientos que nosotros teníamos como matriz, contar con una categorización cuantitativa sobre el potencial de biocontrol en el laboratorio nos sirvió como predictor, o sea, hay una correlación directa. El índice de potencial biocontrol en el laboratorio es una medida muy fiel de cómo se va a comportar en cuanto a la promoción del rendimiento a campo, ¿sí? Y eso entonces es valioso porque digamos, le da fuerza al criterio de selección en el laboratorio. Bien, lo otro que observamos entonces como conclusión es que 9 de los 10 aislamientos fueron capaces de mejorar el rendimiento de trigo y maíz, algunos incluso mejor que tricoderma. El efecto fue más fuerte en semillas de trigo que en maíz. Acá tenemos una teoría, se ha demostrado recientemente de que la domesticación de trigo ha llevado a perder algunos grupos biológicos funcionales en la rizosfera. Nosotros creemos que bacterizar las semillas, entonces, con algunos aislamientos bacterianos, es una forma de restituir funciones importantes, sobre todo de biocontrol. Y entonces, esto le da una ventaja competitiva a las semillas que se desarrollan con esta protección en un periodo de tiempo donde las plantas son muy sensibles, que es en el estadio de plántula, ¿no?, en las primeras semanas de desarrollo. Lo otro interesante que encontramos, como les mostraba, es que hay algunos aislamientos de nuestra colección que fueron capaces de sumar su contribución al de tricoderma.
Y esto es importante porque ya, digamos, de por sí tricoderma es un hongo, ¿sí? Que está compartiendo la rizosfera con bacterias biocontroladoras de hongos. Entonces, ahí, digamos, no tenemos datos, suponemos que o hay una compartimentalización de nicho, de manera que no se molestan entre sí tricoderma y pseudomonas, o que hay algún tipo de distinción hay algún tipo de interacción, digamos, de señalización entre ellas que evita que las pseudomonas tengan un efecto nocivo sobre tricoderma. Solo hipótesis, no tenemos ningún dato para apoyarlo. Esta parte, disculpen, la voy a pasar, así no le saco más tiempo. Y entonces simplemente le comento en las últimas 2 diapos en qué estamos trabajando en este momento en el laboratorio, en conjunto con una empresa productora de inoculantes. Estamos evaluando en suelo natural y en soja la capacidad de mejora del rendimiento de esta leguminosa en combinación con rizobios, pensando entonces en la posibilidad de generar inoculantes mixtos. Estamos estudiando en el laboratorio cuestiones que tienen que ver con la supervivencia de estas bacterias en semilla y en rizosfera, porque sabemos que decaen rápidamente, entonces tenemos que encontrar la forma de que subsistan más tiempo, y tenemos una serie de líneas de investigación básica que apuntan a mejorar el conocimiento sobre cómo hacer más eficiente la producción de metabolitos secundarios antifúngicos en estas bacterias, con la idea de, como les comentaba al principio, generar productos libres de células como bioinsumo. Bueno, yo creo que con esto han tenido un pantallazo bastante importante de al menos el área en el cual nosotros nos desarrollamos. Hay una serie de consideraciones que quizás tengan que ver con algunas de las preguntas que pueden surgir, así que digamos, dejo la diapositiva para que en todo caso la puedan ver ahora. Y simplemente lo que quiero hacer ahora es agradecer a los colegas e integrantes del laboratorio, que son los que han contribuido en estos años con su trabajo para la generación tanto de artículos científicos como de vinculaciones con empresas del sector. Así que Antonio, Bettina, Patricio, Andrés, Federico, Melanie y Ariel, que se está incorporando muy pronto. Un agradecimiento a ellos y por supuesto a las entidades que nos han financiado en estos años desde el gobierno, como la universidad, el CONICET y la agencia de investigación. Les dejo aquí abajo mis correos electrónicos de contacto para que si luego quieren hacernos llegar sus inquietudes lo puedan hacer. Y desde ya les agradezco muchísimo la atención y quedo a disponibilidad para consultas. Muchas gracias, Claudio. De hecho, hay varias consultas en el chat. Si quieres, podemos empezar con algunas. Por supuesto. Y viendo cómo vamos de tiempo. Nos pregunta Camila, ¿existen diferencias sustanciales entre la eficacia entre bacterias tipo Bacillus en la Filófera y Rizófera? Es decir, ¿hay especificidad Bueno, para esa es una u otra sí. función? Eso es lo que nos pregunta. Esa es una cuestión muy interesante, lo de la especificidad. Por un lado, con bacterias no simbióticas, como son estas, diferentes de los rizobios. En el caso de los rizobios hay una especificidad tremenda entre la bacteria y la planta. De hecho, hay inoculantes para soja, con rizobios para soja, inoculantes para alfalfa, para poroto y demás. Con el caso de las PGPR, como los miembros de Bacillus o del género Pseudomonas, no hay una especificidad a ese grado como el de rizobios y leguminosa, pero hay preferencia de nicho de colonización. Y yo les mostré un ejemplo que va en ese sentido. Entonces, acá me parece que lo más importante como consideración es que un factor que va a aportar al éxito del desarrollo de un bioinsumo es ir a buscar el microorganismo al órgano blanco.
Si el órgano blanco es la raíz, o sea, si yo quiero desarrollar un agroinsumo para controlar enfermedades en raíces, voy a ir a buscar las bacterias que colonicen las raíces de tal o cual cultivo. Si el blanco es la hoja de soja, yo, digamos, me gustaría ir a la hoja de soja a aislar bacterias que naturalmente conviven en ese nicho. ¿Por qué? Porque voy a tener una ventaja ya. Esas bacterias están adaptadas naturalmente, evolutivamente a esos nichos. ¿Está bien? Por supuesto que pueden encontrar bacterias, entre comillas, polifuncionales, ¿no? que puedan colonizar distintos tejidos, pero naturalmente es más conveniente y más lógico ir a buscar esos aislamientos al órgano blanco, ¿no? A donde uno quiere enfocar la estrategia de control. Gracias, Claudio. También nos pregunta Jovian Sanginés, nos pregunta, ¿existe un producto que comercializan en Perú a base de pseudomonas fluorescens para aplicaciones foliares en palto, por ejemplo, para el control de ácaros, pero su información técnica no es específica en cuanto al mecanismo y modo de acción? Teniendo en cuenta los metabolitos que comentas, ¿cuál o cuáles pueden estar actuando en el control? Podrían ser varios, sí, la realidad es que es imposible saberlo de antemano, menos con la información que se informa en la etiqueta, porque esas informaciones suelen ser muy poco específicas. A lo sumo dicen género y especie, pero no cepa. Y la producción de metabolitos secundarios es muy dependiente de cepas, ¿sí? Ustedes pueden tener 10 cepas distintas de Pseudomonas fluorescens y producir un patrón de químicos muy diferente. Así que la realidad es que es imposible saberlo de antemano, hay que estudiarlo en forma puntual. Una pregunta aquí, y si supieras la cepa, ¿hay una base de datos? ¿Mostraste un pseudomona.com? Sí, pseudomonas.com, así como ustedes, como lo dijiste, Patricio, entran ahí y hay, es información genómica únicamente, ¿no? Pero si uno conoce de antemano algunas palabras claves, puede buscar qué genes asociados a la producción de tal metabolito secundario están en tal o cual especie. Por ejemplo, fenacinas, ¿sí? O sea, ustedes pueden rastrear cuáles son los genomas y las especies que tienen genes vinculados a la producción de fenacinas, por poner un ejemplo. Y esa es información libre disponible, ¿sí? Vale. Nos pregunta también Carlos Andrés Moreno de Agrosavia, la corporación colombiana. Quisiera preguntar, ¿qué opinión tienes sobre la corta vida útil que tienden a tener las pseudomonas en almacenamiento? ¿Se ha identificado cuáles son los aspectos claves para superar esta dificultad en los bioproductos? No es un área que nosotros trabajemos activamente. Nosotros estamos enfocados en supervivencia en semilla, ¿sí? Cómo mejorar la sobrevida desde que se inocula en semilla hasta que va al suelo. Otro de los problemas, refiere la persona que preguntó, es la estabilidad en un formulado, es decir, en un producto que uno guarda en su depósito. Y la realidad es que ese es un área de desarrollo todavía para explorar. Se sabe que estas bacterias, como no producen esporas como Bacillus, que es el caso totalmente opuesto, sí desarrollan formas de resistencia que se llaman células viables pero no cultivables, y son estados de, digamos, como de hibernación o de letargo que se pueden inducir. Es decir, hay que encontrar la condición, hay que encontrar la forma de llevar a las células, después de cultivadas, a ese estado de letargo. Cuando eso se logra, se pueden formular y pueden perdurar por meses. Algunas empresas de producción de inoculantes han hecho eso en forma empírica y han logrado estabilizar inoculantes a base de pseudomonas en el orden de 10 a la 8 células, ¿sí? Pero es en forma empírica. Es un área que desde la parte básica se está abordando porque el fenómeno existe, ¿sí? Es un fenómeno natural. Lo que hay que encontrar para cada cepa, nuevamente, es cómo llevar a las células a ese estado, ¿sí? Perfecto. ¿Y cómo salen del letargo? Bien.
La rizosfera hace eso después. Claramente son señales nutricionales y de comunicación con otros organismos, Patricio. Es todo un área que está muy bien caracterizada, pero para unas muy pocas células o cepas, donde uno puede encontrar bibliografía, por suerte. Lo que se llama la resucitación de ese estado es un fenómeno demostrado y que también responde a ciertas señales. Pero lamentablemente no es un fenómeno general, o sea, no es que existe el inductor general y el resucitador general. Sí es posible tomar una cepa de interés y buscar la forma de llevarla a ese estado y de luego revivirlas o en el entorno de la rizosfera o en el laboratorio. Pero es un trabajo que requiere esfuerzo y tiempo. Claro, me imagino que también la pregunta que te voy a lanzar ahora va a tener algo así. ¿Qué nos pregunta José Palomino de Perú? ¿Qué nos puede comentar con respecto a la eficiencia de control y establecimiento en campo ya de Pseudomonas, Bacillus y Tricodermas? No, la verdad que no puedo hablar por más que haya escuchado, más allá de Pseudomonas, que es el grupo taxonómico en el que trabajo. Las bacterias, cuando son inoculadas así por intervención puntual, ya sea en la semilla, o en las hojas, o en el suelo, por más que se vuelquen en forma masiva, es decir, a concentraciones o dosis muy altas, no perduran con esos niveles en el nicho. Hay una capacidad buffer muy importante de la comunidad microbiana del suelo que hace que simplemente por interacciones microbiológicas no logren establecerse a títulos tan altos. Entonces, el efecto a largo plazo por intervención humana hasta ahora no se ha demostrado. ¿Sí? Sí se conoce ese fenómeno que yo les comenté de supresividad, que se gana por el cultivo sucesivo de la misma especie en ciertas regiones geográficas, donde los exudados radiculares son los que, entre comillas, cultivan y aumentan la concentración de ciertos genotipos bacterianos. Pero eso claramente está impulsado por la planta. ¿Sí? El volcado, es decir, la inoculación masiva en una oportunidad en el cultivo, no es garantía de que se sostenga en el tiempo. Y de hecho hay que volver a inocular, porque las cargas que arrancan con 10 a la 8 por gramo terminan en 10 a la 4, 10 a la 5 en cuestión de semanas. Y ya son concentraciones que no son efectivas. ¿Sí? Entonces, si quieren, eso es un mecanismo de defensa natural contra invasiones que tienen los ecosistemas. Gracias, Claudio. Claudio, nos hace una pregunta Elizabeth Céspedes. Primero agradece la presentación y también pregunta respecto de que si tienes conocimiento de la posibilidad del paso de Pseudomonas a frutos de las plantas que son tratadas y si esto tendría algún efecto sobre la salud humana. Y por otro lado nos pregunta qué persistencia, bueno, ya lo comentaste hace un momento, ¿no? Sobre la presencia de estas bacterias en el suelo y la población natural. Bien, para resumir, yo diría que el aspecto de bioseguridad es una cuestión muy importante a ser contemplada, obviamente desde el punto de vista de registro de un agente de biocontrol, y si se tiene en cuenta que hay bacterias que pueden naturalmente llegar a los órganos reproductivos, como les comenté, eso ha sido demostrado no solo con Pseudomonas, con muchos otros microorganismos. Cuando uno quiere ahora intervenir un sistema por inoculación con un microorganismo, sea de Pseudomonas o de otra especie, un aspecto que tiene que ser estudiado y cuantificado es la capacidad de ese microorganismo de invadir los tejidos de la planta y de incluso moverse a la parte aérea y terminar en frutos y semillas. Eso se puede demostrar, hay técnicas muy robustas para estudiarlo, y claramente es uno de los aspectos que uno, digo yo pero digamos que quien pretende registrar
un agente de biocontrol tendría que demostrar, digamos, cuál es el acceso que tiene ese microorganismo a los órganos reproductivos, sin duda. Yo interpreto que eso es algo que las agencias de biocontrol deberían contemplar. Desde el punto de vista de interés científico, es algo que siempre se pregunta y que hay herramientas para mostrar, ¿sí? O sea, no es un problema desde el punto de vista técnico, simplemente hay que estudiarlo. Claro que sí. Y por último, la última consulta la tenemos a cargo de Camilo Villalobos. Nos hace 3 preguntas en un solo bloque. Uno es, ¿las pseudomonas tienen acción en filófera versus patógeno? Luego nos pregunta, ¿cuál es la diferencia entre cepas de especies de Bacillus parasuelo y filófera? ¿Funcionarían igual? Y si es que las pseudomonas son resistentes a tratamientos cúpricos del suelo. Ah, bien, claro. Bueno, son varias preguntas que puede parecer corto. Empiezo por la última. Cobre todavía se sigue usando en hortícolas, por ejemplo, como manejo químico, digamos, de patógenos, y ciertamente esa es otra de las estrategias a donde seguramente van a ir los biológicos, a ser combinados con otro tipo de agentes de control. Obviamente, acá no se puede generalizar, lo que hay que hacer es hay que evaluar in vitro y en planta la compatibilidad con otros agentes químicos, de la misma forma que se hace la compatibilidad con fungicidas químicos, ¿sí? Así que lamentablemente no se puede generalizar, cada cepa es un mundo y hay que remitirse a los ensayos y evaluarlo para obtener la respuesta. Esto mismo aplica para la segunda pregunta, que era si hay cepas que funcionen en filosfera y en rizosfera. Son nichos diferentes, las bacterias no están en un nicho por casualidad, hay cuestiones evolutivas, entonces eso conviene explotarlo. No quiere decir que no pueda funcionar una bacteria en ambos nichos, pero uno va a tener más chances si explota la capacidad natural de una bacteria de vivir en un nicho determinado, ¿sí? Y la primera no me la acuerdo, ya me perdí. La primera era si las pseudomonas tienen acción en filófera versus patógenos. Ah, sí, hay algunas que sí, por supuesto. Sí. Y fitopatógenos de origen fúngico y sobre todo de origen bacteriano, o sea, contra otras bacterias. Sí, hay casos que pueden encontrar en bibliografía científica que funcionan así. Pero otra vez, y con esto cierro, no se puede generalizar. Incluso decir Pseudomonas fluorescens es algo hoy inespecífico. Decir Pseudomonas pútida es inespecífico. Hay que estudiar cepa por cepa la capacidad que tiene y su eficiencia, porque no se puede generalizar, ¿sí? No alcanza con decir, tengo una Pseudomonas fluorescens para decir, tengo un agente biocontrolador. No hay ninguna garantía de que el nombre sea sinónimo de biocontrolador. Claro que sí, Claudio. Yo creo que ya quedó claro para todos los que han estado haciendo las consultas, así que queremos yo les agradezco el tiempo y también la disposición para poder resolver todas las dudas del público. Igual si surge alguna más, por ahí que las estamos con todo gusto. Con todo gusto. Sí, Patricio. Muchas gracias, ha sido un placer y una maravillosa charla. Bueno, muchísimas gracias a todos, gracias al público que siguió la presentación, gracias por las preguntas y totalmente disponibles para el que quiera comunicarse para más información o dudas, con todo gusto. La verdad, muy agradecido por esta oportunidad, Patricio e Inés.